Bienvenidos a este nuevo conversatorio de Soy Menopower. Soy Sandra Aramburo, fundadora de Soy Menopower, una comunidad que te permite atravesar la perimenopausia y la menopausia con ese conocimiento que nos traen grandes profesionales. En el conversatorio de hoy tenemos a la doctora Ana María Gómez. Ana María es médica internista, endocrinóloga con amplia experiencia en enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad, profesora de la Universidad Javeriana, jefe de la unidad de endocrinología del Hospital Universitario San Ignacio, por eso les menciona el San Ignacio, con amplia experiencia en investigación clínica y proyectos. Y yo creo que quienes la han escuchado y la van a escuchar ya entienden por qué me demoré unos buenos meses en esperar a que fuera una persona como María, con su experiencia, o sea, con esta seguridad que realmente si somos pacientes vamos a hacer las cosas al derecho, viniera y nos pudiera explicar todo esto. Perfecto. Bueno, para mí de verdad que es un placer. Primero, conozco a Sandra hace muchos años, tenemos una relación médico-paciente, también de colegas, de muchísimo cariño, y de verdad les agradezco la invitación, la asistencia de todos ustedes en un tema de verdad que me apasiona, que es súper relevante. Yo podría decir que ahorita está como dentro de los primeros tres motivos de mi consulta. Y bueno, obviamente es un proceso fisiológico que todas vivimos, que todas las mujeres viven, y todo lo que se pueda aportar y para dar educación es supremamente importante. Yo no sé si ustedes tengan claro que el 40% de la vida de una mujer es en estado postmenopáusico, y tenemos y cada vez más hay herramientas para vivirlo bien, de una forma completamente saludable y con herramientas que nos ayudan a que esa diferencia que hace años creíamos que era completamente normal, parte de la vida, del envejecimiento de la mujer, hoy podemos ayudar a que estos mitos queden atrás. Así que de verdad, Sandra, les agradezco la invitación y mejor dicho, la asistencia de tantas personas el día de hoy. Ana María, pues es bien taquillero, sin duda. Entonces hay un interés grandísimo. De nuevo, muchas gracias. Y yo quiero arrancar con una pregunta eh, que es muy básica acá, pero que nos va a abrir parte del conocimiento. Y es, ¿cuál es la pregunta más frecuente que te hacen las mujeres sobre los GLP-1s? Bueno, hoy en día las mujeres, otra vez el eco, las mujeres cuando llegan a la consulta, te puedo decir que la gran mayoría ya llegan dirigidas a solicitar que yo inicie y las acompañe en el proceso del GLP-1. Ellas ya vienen dateadas la gran mayoría. Y la pregunta número uno de todas es, bueno, ¿es seguro cuánto tiempo lo voy a poder utilizar? Que yo creo que acá es importantísimo. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Y cuál de todo lo que se escucha, si una molécula, si la otra es la mejor opción para mí, y cómo son los eventos adversos. Eso es lo que actualmente realmente llegan y preguntan de entrada. No importa el peso, no importa nada, que es uno de los errores, ellas siempre van a preguntar es eso. Listo, y esto nos abre precisamente el tema a las respuestas que queremos tener en este conversatorio, porque seguramente así como esa es la pregunta que te hacen muchas personas, es la pregunta que tienen las mujeres de nuestra comunidad. Y vamos a empezar por algo importante, y es, esta es una etapa, es decir, la perimenopausia y la menopausia, donde lo que las mujeres siempre nos dicen es: como lo mismo que antes, hago lo mismo que antes y mi cuerpo ya no responde. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo durante la perimenopausia y la menopausia que hace que cambie esa composición personal, esa composición corporal? Sí, es un punto súper crítico. Realmente esto es fisiológico y es completamente normal los cambios que voy a mencionar. De pronto, algunas mujeres lo notan más que otras, ya voy a decir por qué, pero les ocurre a todas. Antes de hablar de los cambios específicos y por qué ocurren, es importante que tengamos como que claro unas definiciones.
¿cierto? Porque entonces estos cambios ocurren, y esto es demostrado en estudios clínicos, en el periodo perimenopáusico. Y uno dice, ¿y cuál es el periodo perimenopáusico? ¿Cierto? La gran mayoría, el promedio de la menopausia en la mujer es a los 51 años. Si nosotros tomáramos en el mundo entero, lo más común es a los 51 años dejar de menstruar. Pero hay un rango que va entre los 45 y los 55. Y el punto es que los cambios empiezan a ocurrir en las mujeres 2 años antes de que llegue la menopausia. Y menopausia se define cuando la menstruación se va por un año. Tienen que haber dejado de menstruar un año. Es normal que en esa transición tengamos menstruaciones irregulares o más largas o más cortas en ese proceso. Pero menopausia se define como, ok, la última menstruación fue hace un año. Entonces, los cambios empiezan perimenopausia, menopausia, y los han tratado de evaluar, y más o menos 2 años después de la menopausia ya el organismo como que tiende a establecerse, pero a establecerse con lo bien o mal que nos fue. Por eso es que tenemos como unos 4 o 5 años de intervenciones, de cambiar ese mito que, es que es el envejecimiento, es que es la edad, porque eso es verdad, hay unos cambios, pero hoy tenemos cómo afrontarlos. Resulta que los estrógenos que todas las mujeres desde nuestra primera menstruación y durante toda nuestra vida reproductiva controlan varias cosas. Y una de las cosas más importantes que controlan ellos es la distribución de la grasa, el comportamiento de la grasa, el gasto energético, dónde debe estar esa grasa. Las mujeres, pues por género y más asomado también como a genética, se suele depositar durante la vida la grasa, como nosotros lo llamamos médicamente ginecoide, que realmente es las caderas, las piernas, la cola. Eso es lo que hace el estrógeno y nos protege de que la grasa se centre en el abdomen, que es lo que nosotros médicamente llamamos la visceral, que realmente es la grasa enferma, la grasa de la cual suelen sufrir más los hombres. Los hombres en jóvenes, se engordan más de la barriga y nosotras más de las caderas y las piernas, simplemente por género, por nuestros estrógenos. Cuando los estrógenos empiezan a disminuir, empieza a haber un cambio marcado en la distribución de la grasa. Entonces, esto no es cuestión del peso. Una mujer puede ser completamente flaca y que envidia comer lo que sea y no engordarse. Pero créanme que esas mujeres las han evaluado en estudios cuando empieza a caer los estrógenos, aumentar la FSH, que también es todas las hormonas que tienen que ver con la parte folicular, ovulación, y empiezan a distribuir la grasa que antes se iba para lo poquito que fuera cola o pierna, a llenarse en el abdomen, en la parte visceral, y generar, pues por eso es que empezamos a sacar barriga, se nos empieza a dificultar el control, sobre todo de la cintura, de la barriga, pero no es solamente lo que nosotros, si me perdonan esta expresión del banano, de la llanta, no, es más allá de eso. Fuera de tener en el banano la llanta, esa grasa está dentro de todas las vísceras. Entonces, uno es la parte de la distribución de la grasa. Y como les digo, puede empezar 2 años antes de que empiece el proceso, y ahí es súper marcado. Por eso muchas mujeres a los 40 y pico, es que uno lo describe claramente, así coman bien, así hagan ejercicio, haciendo lo mismo me estoy engordando. Y es una gordura central. Pero el punto es que no solamente es una gordura o un acúmulo de grasa central, sino que lastimosamente empieza a cambiar la distribución. Nos empezamos a llenar de grasa y empezamos a perder el músculo. Ese es el envejecimiento. Uno se hace vieja es por la pérdida del músculo, la caída del músculo. El músculo nos da vida, funcionalidad, salud, hace que uno camine recto, erguido, todo lo que soporta la columna, y esa es la diferencia, el músculo, de por qué
Algunas mujeres pueden llegar muy bien a los 70, muy bien a los 60, a los 80 y otras desde los 60 parecen de 90 años. Si ustedes me preguntaran a mí cuál sería el éxito y en qué debo invertirle a mi vida, en el músculo, que de eso vamos a hablar. Y lastimosamente el cambio hormonal, perimenopausia, menopausia y los primeros años de la menopausia invierten todo eso. Nos empezamos a acumular la grasa central y a perder músculo, o peor aún, el músculo se empieza a infiltrar de grasa. Ya cuando es tan severo, el músculo se infiltra de grasa y ahí el pronóstico es peor. Más adelante hablaremos cómo evaluamos todo esto. Es normal con la edad aumentar de peso también, 2 a 3 kilos, pero más que los kilos es la distribución de la grasa, porque no solamente va a ser algo que ustedes van a notar en una forma estética, sino trae las enfermedades que ahorita están el mayor punto de prevalencia, que es ser diabéticas, empezar a tener prediabetes, a sufrir del colesterol, a sufrir de hipertensión, infartos, porque el resultado es que esa grasa visceral es activa en una forma anómala, genera procesos inflamatorios, genera y libera unas sustancias que nos suben la presión arterial, genera unas sustancias que nos hacen tener nuestro cuerpo en constante inflamación y susceptibles de diferentes enfermedades. Así que en eso podría decir como el cambio general, Sandra, que ocurre y es importante tenerlo en cuenta en la perimenopausia, en la menopausia y en esos años que vienen siguiendo. Es un constante y eso es como una columna que se va así para arriba. Ok, cuando escuches eco es porque abrí el, abrí el micrófono. Y entonces acá ya me respondiste algo que quería preguntarte sobre la grasa visceral, pero lo quiero unir entonces, estás mencionando dos temas fundamentales, grasa visceral y músculo. El músculo lo mencionas como un órgano protector de alguna manera. Entonces, ¿cómo proteger y por qué debe ser esa prioridad de proteger al músculo ante todas las cosas? Y acá voy a anticiparme a ¿qué hacemos entonces para proteger ese músculo y qué hacemos también para reducir esa grasa visceral? Sí, eso es importante porque uno dice, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? O sea, cualquier, cualquier intervención que uno haga para perder peso, o sea, dieta, restricción calórica, hago ayuno intermitente, o sea, lo que ustedes quieren, me tomo tales pepas, me pongo un GLP-1, me hago una bariátrica, o sea, lo que quieran, lo podemos ver como en una forma global. El 75% es grasa, lo que uno va a perder, y el resto es músculo. Entonces, lo ideal es, ok, yo perder peso, pero perder grasa y preservar el músculo. Les voy antes de hablar del músculo en esto, algo como tan simple, uno diría, una pregunta muy común en la consulta, doctora, necesito algo que acelere mi metabolismo. La respuesta que les voy a dar, no existe nada farmacológico por el momento. En futuro van a existir unas moléculas como el GLP-1 que las están investigando para aumentar la tasa metabólica. No hay. Lo único que aumenta la tasa metabólica, el gasto de calorías que ustedes fisiológicamente, o sea, sin intervenciones, puedan hacer es el músculo. Si yo pierdo músculo, mi tasa metabólica se me baja. Por eso, obviamente, son muchos aspectos. Cuando uno empieza a hacer dieta y dieta suelta o dieta a la loca o fui a la esquina o el de X persona me dice, póngase este medicamento sin un seguimiento, sin una evaluación del músculo, ustedes van a bajar peso, pero un 30% es del músculo. Y cuando dejen de hacer la dieta, cuando se quiten el medicamento, la tasa metabólica está en el piso y solo con respirar se engordan. Y vuelven y se suben rapidísimo. ¿Y saben qué es lo peor? Que el músculo no se recupera. Entonces uno lo ve en las pacientes toda la vida haciendo dietas y no entienden que entre más dietas, pérdida, vuelven y ganan, pérdida, vuelven y ganan. Ese organismo y ese cuerpo va a ser cada vez más resistente a que la pérdida de peso perdure. Entonces, lo primero, ¿por qué hay que cuidar el músculo? El músculo es un órgano que da salud.
La presencia del músculo, tener masa muscular adecuada, aumenta mi tasa metabólica, me ayuda a quemar calorías. Segundo, ayuda a que la insulina actúe bien, que no se me suba el azúcar, que yo tenga funcionalidad, que tenga menos riesgo de caídas en la osteoporosis, incontinencia urinaria, problemas lumbares por las posturas. Y cuando se evalúa, el de los órganos más importantes para el envejecimiento es el músculo. Entonces, el primer mensaje acá, y no es solo en la menopausia, sino que lo que pasa es que la menopausia, si uno lo viera, bueno, es una tragedia, porque fuera que me llena grasa, me quita músculo. Sí. Entonces uno, pero independientemente que tengamos o no tengamos menopausia, cualquier tratamiento que nos haga perder peso, nosotros tenemos que balancear cuánto es lo que tengo que perder de grasa y cuánto tengo que mantener o limitar la pérdida del músculo. Entonces, eso es lo que marca la diferencia y es algo que tenemos que tener siempre en cuenta con cualquier tratamiento de reducción de pérdida de peso, que se traduce en ingesta de proteína adecuada, que podemos hablar de eso, y el ejercicio funcional. Yo creo que ahorita está de moda y todas saben por qué son las pesas, por qué los pilates, porque eso es lo que saca músculo. Hay estudios que evalúan, bueno, listo, ¿cómo es la mejor forma o la mejor herramienta para que un individuo, un ser humano, saque músculo, preserve músculo? A unos los ponen a hacer solamente ejercicio de fuerza. A los otros los ponen a comer solamente proteína. Y a los otros los ponen a hacer el ejercicio de fuerza y comer la suficiente proteína que se necesita. Y solo el tercer grupo, haciendo las dos cosas, es donde se ven los resultados. Entonces, la primera herramienta es que todo lo que ustedes quieran hacer para perder peso, no estoy hablando solo de GLP-1, todo lo que sea debe ir con la parte, obvio, de una restricción calórica, un aporte proteico que va, no es a la diestra y siniestra. Cada persona de acuerdo al peso, de acuerdo a su cantidad de músculo que hay, cómo evaluarlo, se prescribe la cantidad de proteína y la actividad física, más la intervención que quieran. Siempre hay que buscar esos objetivos y muchas veces eso los lleva a frustraciones porque el músculo pesa muchísimo más que la grasa. Entonces, aquí quiero decirles una cosa, que el peso obviamente sigue siendo una herramienta, pero nosotros los que manejamos la parte pues de obesidad, metabolismo, cambios, sabemos que ya el peso queda a un lado. Uno evalúa es composición corporal, grasa, músculo, porque una persona puede pesar lo mismo o muchísimo más siendo fit, llena de músculo, que una persona obesa. Pueden pesar lo mismo. Es el componente y la composición corporal lo que marca la diferencia. Bueno, nos has explicado algo que es muy importante, donde antes ese músculo como ese órgano fundamental precisamente para la longevidad y cómo lo tenemos que tener presente en todo, en dieta, en GLP-1, en todo. Y vamos a entrar ahora en el tema que nos interesa tanto a todas las mujeres. ¿Qué pasa con los GLP-1s? ¿Qué son exactamente? O sea, todas hemos escuchado de Ozempic, hemos escuchado de Mounjaro, de los diferentes. ¿Qué son? ¿Es una hormona? ¿Es un medicamento que originalmente tengo alguien con, ya, que originalmente fue para diabéticos, es una Sí, inyección para el peso? En palabras simples, ¿qué es? sí. Sí, realmente los componentes que traen los GLP-1 o los agonistas del GLP-1 son la copia idéntica de unas, podemos decir, unos péptidos gastrointestinales. Todos producimos GLP-1, todos producimos GIP en respuesta a la ingesta. Y ellos, en las condiciones normales, son las señales encargadas cuando uno come de ir al cerebro y en el cerebro controlar o dar las señales de ya estoy lleno, la saciedad, el deseo de comer, el pensamiento de comer. O sea, regulan todas las señales de dar la sensación de plenitud, de llenura. Son esos mensajes en que le dicen al ser humano, pare,
ya está lleno, o que controlan que yo no esté pensando en comida. Estos son péptidos endógenos, todos los producimos en unas cantidades determinadas en respuesta a los alimentos, principalmente carbohidratos, pero también los aminoácidos de las proteínas. Van al cerebro y regulan esta señal. Entonces, adicionalmente, porque no es solamente el efecto que ellos tienen en el sistema nervioso central para controlar todos los deseos que nos hacen comer en cantidad de más, tienen unos efectos que fueron inicialmente como los más estudiados, porque actúan en el páncreas, favoreciendo la secreción de insulina y controlando los niveles de glucosa, favoreciendo que, por ejemplo, el funcionamiento de las diferentes sustancias que generan el colesterol alto respondan mejor, hacen que la grasa sea más sensible como a los gastos energéticos y a funcionamientos más saludables. Por eso, con ese efecto fueron estudiados y evaluados inicialmente para el paciente con diabetes, para controlar el nivel de glucosa, bajar el nivel de glucosa en una forma fisiológica. Adicionalmente, se dieron cuenta que no solamente controlaban toda la parte metabólica, sino que los individuos que los recibían empezaban a perder peso, pero un peso que se empezaba a centrar también en la parte central, lo que yo les digo, de la grasa visceral, esa grasa que se acumula en nosotras por la menopausia, pero en pacientes, en los hombres, cuando la obesidad ya es excesiva, primero nos llenamos subcutáneamente y después empezamos a llenar la parte visceral. Y estos medicamentos ayudan a mejorar todo esto, a reducir esa grasa visceral. Entonces después se dieron cuenta que no solamente mejoraban la glucosa, mejoraban el control del diabético, le reducían la grasa visceral, sino que, sorpresa, reducen el riesgo de infarto, reducen el riesgo de eventos cerebrovasculares, complicaciones secundarias a todo lo metabólico que genera la obesidad. Entonces, inicialmente fueron evaluados y fueron aprobados para diabéticos. Acá muchos años solo teníamos moléculas que eran para diabetes y la gente pues las utilizaba independientemente de ser o no ser diabético para perder peso, porque no van a dar hipoglicemia, no van a generar ningún problema, son tan inteligentes que ellos actúan cuando hay hiperglicemia y llegan hasta el nivel que es necesario. Pero el fenómeno o el impacto en peso, todo eso, se empezó a ver y se realizaron en el mundo estudios con estas moléculas y hoy en día tenemos las moléculas en dosis incluso más altas, porque entre más alta es la dosis, más peso se pierde para el manejo de obesidad. Pero ellos funcionan así. Uno podría decir que en general estos medicamentos, los agonistas de GLP-1 y GIP, lo que ayudan es a controlar desde el punto de vista neurológico todo lo que es la saciedad, las ganas de comer, la ansiedad de la ingesta y adicionalmente pues tiene reducciones en los niveles de glucosa, reducciones de la grasa visceral, del peso y por ende evidencia en muchas patologías. Tiene evidencia en osteoartrosis, en apnea obstructiva del sueño, en falla cardíaca, o sea, complicaciones de obesidades mórbidas. Pero así se puede traducir, son unas moléculas supremamente inteligentes con beneficios que van más allá de un panorama solamente estético. Realmente es un boom porque dan todos los beneficios que se necesitan para controlar las complicaciones de la obesidad. Ana María, y nosotros escuchamos también que existe semaglutida, liraglutida. O sea, ¿cuáles son esas diferencias entre Sí. todos estos medicamentos? ¿Qué son los agonistas duales? ¿Son más potentes? O sea, ¿cuáles son y qué hacen? Sí. Bueno, entonces, semaglutide, el semaglutida o semaglutide que lo encuentran comercialmente como Zempic, que va hasta 1 miligramo, o Wegovy, que es el mismo Zempic, pero sigue hasta 2,4. En su momento, Saxenda y Ribelsus, ¿cierto?
son agonistas del GLP-1. Entonces, calculen, esto es un medicamento o una molécula que favorece toda esta respuesta que les acabo de mencionar. Monjaro tiene dos moléculas, no solamente GLP-1, que es lo que tiene la semaglutida y todos los que les menciono, sino que tiene otro péptido gastrointestinal, que es el GIP. El GIP es otro péptido que igual actúa controlando la saciedad, potencia el GLP-1 y tiene unos efectos súper benéficos en la grasa visceral, en que esta sea más sensible, más fisiológica, vuelva como a disminuir la respuesta anormal que da. Entonces, simplemente la diferencia es que uno tiene un solo péptido y el otro tiene dos péptidos que se potencian para trabajar en lo mismo. Y ahí, entre todas las diferencias van en sus potencias de pérdida de peso. Pero esto significa que uno es mejor que otro o es porque uno es más apropiado que otro dependiendo de las personas. No, realmente las moléculas, ahí está el eco, las moléculas, la potencia, realmente si uno dice cuál es el medicamento de estos péptidos más potentes, si nos vamos a las dosis máximas, es Monjaro, ¿cierto? Monjaro demuestra que puede, llegando a las dosis más altas, que pueden ser 15 miligramos, perder más de un 20%. Semaglutida en la presentación de Wegovy puede perder 15, 16, que es muchísimo. Entonces, en la vida real, cuando ustedes me dicen a mí, ¿cómo, cómo es de la parte médica? Porque el paciente, yo les presento siempre las opciones, potencias, costos, eventos adversos, ¿cierto? Después les cuento en la práctica cómo se termina escogiendo, pero realmente uno trabaja, uno trata de explicarle al paciente, pues depende el porcentaje o la potencia que usted quiera perder de peso o quiera no, necesite. ¿Cierto? ¿Cuánto necesita usted de acuerdo a sus comorbilidades, de acuerdo a su peso? Pues uno puede escoger uno o el otro, ¿ya? Porque si uno, pues realmente es que 20% son más de 20 kilos, ¿cierto? 15%, 17 son 17 kilos. Entonces, realmente uno evalúa con el paciente. Médicamente, por ejemplo, Wegovy, que es semaglutide, tiene muchísima evidencia en diferentes aspectos de pacientes obesos y con sobrepeso con enfermedades. Entonces, ok, reduce el riesgo de muerte, reduce el riesgo de enfermedad renal, reduce diferentes riesgos. Entonces, un paciente que realmente es enfermo, que tiene varias comorbilidades asociadas a su sobrepeso, la evidencia uno diría, bueno, semaglutide por esto, semaglutide por lo otro. Un paciente que tenga, por ejemplo, una apnea obstructiva de sueño que requieren perder 15%, Monjaro es el que es, tiene evidencia también en eso. Entonces depende, eso es muy individualizado, yo lo hago siempre en la consulta y dejo que el paciente, después que yo les muestre los beneficios, las diferencias, el costo, el paciente, doctora, vámonos con este. Y porque los dos son excelentes, excelentes. Ok. Y acá viene una pregunta que comienzan a hacer preguntas que nos enviaron directamente desde la comunidad en estos 2 días. Tú nos mencionabas cómo el cuerpo produce GLP-1 de una forma natural. Una pregunta que acá es muy válida es cómo podemos estimular nosotros esa producción natural de GLP-1. O sea, ¿hay hábitos, alimentos o formas de activarlo sin necesidad de recurrir pues ya a un medicamento? Sí, lastimosamente la respuesta de los GLP-1 endógenos, los que todos producimos, responden en la ingesta de comidas, pero su tiempo de vida media en el organismo son minutos. El organismo salen, ellos comemos y el intestino los libera, ellos alcanzan a llegar al páncreas, actúan en la función de la glucosa y llegan unas enzimas, malditas enzimas, y los destruyen, ¿sí?
los destruyen, duran poquito tiempo en el organismo. Por eso la existencia de estos medicamentos que tratan de replicar y ser idénticos a los que nosotros producimos, pero les modifican en su estructura cositas para que las enzimas no los reconozcan, no los pueden destruir. Entonces duran al comienzo, 12 horas, 24 horas, ya duran semanas, que es lo que tenemos actualmente. Entonces, lastimosamente, en el organismo, esa es su funcionalidad. Entonces, no hay nada y no se dejen engañar. Esto aumenta, esto genera. No, hay intervenciones, obviamente, por ejemplo, que uno lo maneja en diabetes. Por ejemplo, la glucerna, que es un suplemento con una concentración determinada de carbohidratos y de proteínas, tiene la capacidad de inducir esa liberación de los péptidos endógenos. Entonces, la gente que utiliza esos suplementos en los reemplazos de comidas para las dietas y les hacen escalas, les controla más la ansiedad y el deseo de estar picando. Eso es una de las intervenciones no farmacológicas con evidencia científica, pero que les digan las goticas de tal o comerse la remolacha, nada. Nada, nada, nada. Es lo único. Y favorece como que el tiempo, ¿no? Como el tiempo fisiológico. Tampoco es que uno vaya a bajar, podrá ayudarlo a controlar la ansiedad en los regímenes restrictivos, pero eso es lo que hay. Bueno, y yo te quiero hacer una pregunta. Esta pregunta la hice yo realmente porque me interesa mucho y es, sé que se vienen haciendo muchos estudios más allá de todo lo que tú nos has hablado, desde esta parte metabólica, ejemplo, Mm. Alzheimer, corazón, otro tipo de cosas. ¿En qué van esos estudios y esos avances de lo Mm, que se ha encontrado con estos productos? sí. Sí, es que es increíble, son unas moléculas que traen unos beneficios que van más allá de simplemente o el peso o solamente controlar la glucosa. O sea, traen tantos beneficios en el organismo, en mejorar todo lo que es la funcionalidad de las grasas, del azúcar, los niveles de glucosa, de todas las sustancias que son dañinas que se nos liberan de tener grasa visceral que hacen daños en diferentes órganos, el corazón, en la retina, en los vasos arteriales, a nivel neurológico, que eso es un campo súper interesante en el adulto mayor. Al parecer tiene que ver también con demencia, con cognitivos, alteraciones, porque se ha descubierto que estos péptidos tienen receptores en diferentes órganos. En diferentes órganos tienen receptores a nivel cerebral, entonces eso es una de las cosas a futuro, en eso estamos muy crudos, o sea, uno puede decir, tómeselo para el Alzheimer, tómelo para la... No, 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 para allá va. Lo que sí podemos decir es, tómelo para controlar y ser un impacto y un tratamiento y una intervención del manejo de la obesidad, del sobrepeso con comorbilidades. ¿Por qué? Porque reduce el riesgo de muerte, de un infarto, de un evento cerebrovascular, de eventos arteriales obstructivos, de falla cardíaca. Todo esto, ahí cuando mencionábamos en estas poblaciones de riesgo, Wegovy tiene muchísima evidencia en el hígado graso que está tan de moda pues de moda digo yo porque cada vez se diagnostica más. El hígado graso es la principal, ahí se me fue la imagen, pero ahí me escuchan, ¿no? La principal causa de cirrosis, de cáncer hepático e incluso tiene evidencia en reducir la fibrosis. Imagínense eso, estadios avanzados cercanos a cirrosis con estas moléculas. O sea que realmente el beneficio es increíble y yo ahí me meto, yo sé que van a preguntar hasta cuándo, cómo son. Entonces les voy diciendo, pacientes con estas condiciones es de por vida, que es lo otro que la gente no entiende. Entonces lo tomo, me lo aplico 3 meses, me lo aplico un mes, me lo aplico 6 y lo suspendo. Y ya les conté qué pasa con eso. Nos chupamos el músculo, nos volvemos a engordar y cada vez nos volvemos como un algodoncito con paticas. Cada vez vamos a tener menos músculo si no lo hacemos con juicio y con responsabilidad.
Bueno, entonces me encanta que traigas eso a colación porque Mm. cuando uno escucha todas las ventajas que tiene, esto es más o menos como que la gente por eso sale corriendo y dice, no, venga, voy a comprar este producto ya y me lo voy a tomar. Entonces, esto es un medicamento y vamos a entrar a hablar de eso, quién sí, quién no, cómo Sí. hacerlo. Y entonces, arranquemos por, si yo soy una mujer que te estoy escuchando con todas estas cosas maravillosas. ¿Cómo sé si ese producto es para mí? ¿Cuáles son los criterios médicos que ustedes como especialistas revisan para determinar si, hablemos hoy de las mujeres, si una mujer en menopausia, perimenopausia es candidato a ese medicamento y cuándo definitivamente no debe usarlos? Ok. Bueno, entonces voy a hablar de la parte médica, de la indicación por entidades regulatorias, por ejemplo, estilo la FDA, la EMEA, o en Europa, ¿cuáles son las indicaciones? Sin ninguna duda, mejor dicho, sin ninguna duda y sin limitación, si un sistema de salud está fluyendo y entrega el medicamento, está indicado en todos los individuos que presenten obesidad. Y como los estudios fueron hechos hace mucho tiempo, entonces esa obesidad se definía peso, talla, un índice de masa corporal mayor a 30. Así fueron los estudios. En pacientes obesos, tan, o pacientes con sobrepeso, que ese índice peso sobre talla al cuadrado es superior a 27 sobrepeso con comorbilidades. Ok, entonces tengo esto y tengo hipertensión, tengo dislipidemia, tengo diabetes, tengo prediabetes, tengo apnea obstructiva del sueño, tengo osteoartrosis, tengo cualquier comorbilidad. En esa población todas estas moléculas han sido estudiadas y los sistemas de salud, por ejemplo, Wegovy en este país está sometido ante el INVIMA con esas indicaciones. Y si el sistema de salud fluyera y fuera claro, debería dar una cobertura del 100%. Estoy diciendo claro. Monjaro sometió primero solo para diabéticos, pero la indicación en el mundo es también con sobrepeso y ya sometieron ante el INVIMA, sino que ustedes saben, estamos esperando, estamos cruzando dedos para que salga rápido. ¿Por qué digo cruzando dedos? Porque pues particular no hay problema, para que toda la población, hombres y mujeres, que realmente necesiten esto, independientemente el costo y el poder que ellos tengan, su sistema de salud los apoya y los cura, porque es reducir el riesgo de morirse. Entonces, en eso no hay ninguna duda, mejor dicho, ninguna duda. Tan es así que yo siempre a los pacientes les digo, oiga, vaya y haga el impulso en su EPS porque tiene la indicación, incluso les hago el resumen, les ayudo. Ahorita está complicado. Después viene entonces un grupo de personas, individuos, hombres, mujeres, que no cumplen estos criterios, que no cumplen ninguno de estos criterios porque simplemente tienen un sobrepeso, que eso no lo incluyeron en los estudios, o, ¿por qué no?, un exceso de grasa visceral a pesar de que su peso no le dé sobrepeso, obesidad. Pero hombre, tengo con un perímetro de cintura, las mujeres, si quieren, mídanse el perímetro de la cintura, más de 90 es obesidad abdominal y tienen riesgo de todas las enfermedades. Eso es lo más barato que puede hacer uno en la consulta sin tener que ir a los equipos famosísimos, elegantísimos, un metro y medimos la cintura. Cualquier mujer, cualquiera de nosotras que tenga una cintura más de 90 centímetros, tiene obesidad abdominal, es esa grasa visceral. Entonces, en esas pacientes, hombre, claro que sí, podemos y con cuidado. Entonces, ¿por qué digo yo con cuidado? Que eso es lo que a uno le preocupa de cuando de verdad uno endocrino maneja el metabolismo, y no solo decir endocrino, porque hay endocrinos que hacen todo, sino metabolismo, obesidad, todo lo que uno trabaja eso, pues el riesgo es de que cualquier individuo que tenga solamente la grasa visceral y se ponga indiscriminadamente estas moléculas sin seguimiento, hombre, se va para el piso, puede perder 10, 12 kilogramos. ¿Y qué le pasó?
que es lo que uno escucha en las redes, que es ridículo, pero eso es simplemente mal manejo, como es la cara de Ozempic, la cara de Wegovy y las fascias En la cara de escurridas. Ozempic. Eso, Ujú. la cara de Ozempic, que realmente bien hecho eso, con lo que yo le digo, ¿cuánto es la grasa? Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es su... Ay, estos perros, qué pena con ustedes. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es lo que tiene que perder? Con calma. Hasta ahí llegamos. No nos vamos a ir de chorro. Entonces, en general, es una terapia magnífica, pero ya en esos puntos críticos, como de verdad, la gran mayoría de la gente que llega a mi consulta privada está en esos puntos críticos, toca individualizarlos y llevarlos de la mano y deben ir con uno, con un asesoramiento para que no nos vayamos para el otro lado. Entonces, en general, obesidad, sobrepeso con comorbilidades, obesidad central, exceso de grasa visceral. Esas serían como indicaciones médicas donde no hay que dudarlo. Ya lo otro, uno individualiza y lo puede hacer. Hay muchos pacientes que llegan, me voy a casar, van por un matrimonio, ¿no? Pero mire que no, pero venga, pero es que me necesito bajar tanto. Entonces digo, vamos a hacer las cosas bien, quédese conmigo y no se vaya a poner eso indiscriminadamente en un sitio o recomendado sin seguirlo, porque se va para el otro lado y va mal. Entonces, todo depende de eso. Es muy individualizado para esas situaciones. Precisamente entonces, con esto que tú nos has dicho, cuando ya una persona pues va a comenzar a hacer su tratamiento, ¿qué exámenes debería hacerse antes de empezar un GLP-1 y durante el tratamiento? Sí. Y por el otro lado también es quién lo formula, quién lo supervisa, qué tipo de médico puede realmente recomendarlo, porque recomendarlo lo puede recomendar cualquiera, ¿no? Entonces acá la pregunta es más, acompañar de una forma apropiada para que no se tengan los riesgos que tú has mencionado. Sí. Bueno, entonces, como estamos hablando entonces de mujeres y estamos en este grupo que me incluyo de la menopausia, menopausia, ni siquiera perilla plena menopausia. Entonces, una mujer que llegue a su consulta con el concepto de listo, vengo a una valoración integral de la parte de mi peso, de mi cambio corporal. Esto es importantísimo y vuelvo y hago de verdad la cuña y gracias por invitarme y gracias por el interés. Hay mujeres, o sea, si nosotros miramos las mujeres que tienen 60, 60 y pico, la gran mayoría están empezando sin terapia de reemplazo hormonal. Entonces, esto es porque primero, unos años atrás, dábamos a todas y hacíamos intervenciones, después, no, queda cáncer, y empezaron todas esas complicaciones. Hoy, en esta era, hay que hacer terapia de reemplazo, siempre y cuando no haya educación, y hay que hacer todos los cambios necesarios para limitar estos cambios corporales. Entonces, mujer que va y consulta, obviamente, dentro de su inspección general, pues obviamente es un examen físico completo, centrado, con lo mínimo, peso, talla, índice del perímetro de cintura, que es facilísimo, y sí o sí, una composición corporal. Solo las composiciones corporales, que ojo, no es el InBody del gimnasio ni la pesa de cualquier X médico, son equipos avalados médicamente, composición con seca octopolar, es un equipo especial, o por DEXA, que es como el mismo equipo de la densitometría. ¿Por qué? Porque esto les va a decir a ustedes y a uno si uno va a hacer las cosas bien y sobre todo si no son obesas y no tienen sobrepeso con enfermedades, toca hacer esto. ¿Por qué? Porque voy a saber el porcentaje de grasa, la infiltración visceral, el músculo. Voy a cuantificar la masa muscular. Y si es por bioimpedancia, por seca, puedo saber si el músculo es sano o está infiltrado de grasa. Entonces, eso es, más la presión arterial, porque ya están hipertensas, la funcionalidad del músculo. En las consultas, que ahí se marca la diferencia con cosas estéticos y todo, uno debe evaluar, listo. Me veo muy bien, me veo sana, me veo todo. Mi músculo es sano y eso es súper sencillo, se llaman dinamómetros, que yo creo que Sandra lo ha visto en mi consultorio, que es simplemente unas cosas de prensión, de agarre para medir la capacidad funcional del músculo. Es súper sencillo.
están, es solamente la fuerza de agarre. Eso mira la calidad del músculo. Si está mal, de una vez yo sé que esta mujer puede tener lo que se llama, que es terrible, así sea flaca, obesidad sarcopénica. Eso es músculo infiltrado de grasa. Y en menopausia, qué susto, eso nos da. Entonces, en consulta, fuera de que la peso, la tallo, le evalúo, le hago una composición corporal, le miro la fuerza, le miro el diámetro de la pantorrilla, que es otra de las mediciones de la grasa. Y con eso yo ya me hago la idea de la composición corporal y el diagnóstico, porque tiene que ser un peso muy grande para decir, pero igual hay que hacer composición corporal. Y todos los laboratorios que tienen que ver con la parte metabólica, o sea, nosotras mujeres cuando entramos en la perimenopausia, o sea, las mujeres estamos protegidas de infartarnos y por eso estamos acostumbradas a que los hombres jóvenes se infartan más que nosotras, es verdad, porque los estrógenos nos protegen. Pero una vez se nos caen los estrógenos, Dios mío, pasamos a los hombres, nos morimos más de infarto. Entonces toca mirar cómo está el colesterol. Muchas veces yo creo que muchos van a los ginecólogos, el angiotac, para mirar si se nos están depositando las placas del colesterol, cómo están los triglicéridos, cómo está la glucosa, cómo están las enzimas hepáticas, si tenemos que evaluar fibrosis. Todo eso, hacer encuestas de si yo estoy durmiendo bien, estoy roncando, estoy haciendo pausas, todo eso se hace en la primera consulta. Y ahí voy a tu pregunta. Yo creo que alguien de estética, de una profesión, que no sea endocrinólogo metabólico, que tenga o una persona que haga pues una capacitación completa cardiorreno metabólica, porque no es estética, es estética, obvio, como lo quiere el paciente, pero tiene unas consecuencias y unos parámetros que uno tiene que hacerlo integral. Y lo otro, pues tiene que haber un equipo con una nutricionista que trabajen en llave, porque eso que no, yo voy con usted, doctora, buenísimo, pero me voy a ir a la EPS a ver qué me dice la nutricionista o voy a la de la prepagada, se puede. Yo les digo, vayan y venga y me trae. Realmente cuando hay equipo, el equipo trabaja con las mismas imágenes, sabe cuánto es la tasa metabólica, la bioimpedancia les mira indirectamente el consumo, el gasto calórico. Entonces uno ya sabe cuánto tengo que quitarle de restricción calórica. También sabemos con la calidad del músculo y la nutricionista cuáles son la cantidad de proteína. Entonces en la dieta ajustamos la cantidad de proteína. Remitimos, hoy en esta, actualmente en esta era, muchas tienen sus entrenadores funcionales, muchas mujeres tienen pilates. Eso hemos dicho, yo a mis pacientes les digo, yo hay algo que no tengo negociable, la nutricionista, la composición corporal, la dieta y ejercicio. O sea, si no hacen ejercicio, casi que yo sé que es un fracaso. Es un fracaso, la voy a adelgazar, pero a punta de quitarle grasa y el músculo en el piso, y yo lo considero no ético, es un fracaso. Incluso he fracasado pues con mis hermanas, se los digo de frente, o sea, mis hermanas mayores, entonces digo, Dios mío, terrible, hijo, esto es un fracaso, esto no lo puedo hacer con mis pacientes, no lo puedo permitir. Y empezar de a poquitos, 10 minutos, de a poquitos, si hay algo cansón, pues madre, es arrancar a hacer ejercicio cuando nunca uno ha hecho ejercicio. Pero esto no lo negocio. Entonces, el deportólogo, entonces con eso va, Sandra, tu pregunta, ¿quién puede hacerlo? Pues obviamente los médicos que tengan un conocimiento, y el conocimiento empieza desde la intervención, desde la valoración del equipo que ellos ofrezcan. Pero un equipo que va, ok, vamos a controlar el peso, pero vamos con tu salud, vamos integral. Y creo que ahorita viene un tema muy importante, ¿hasta cuándo es la terapia? Porque ahí se lo pillan ustedes, si saben o no de eso. De acuerdo, y yo voy contándote que nos quedan 5 minutos, o sea, yo sé que acá Yo nuestras, suelo hablar como loca, perdón. todas las personas de la comunidad se podrían quedar mucho más tiempo, pero sabemos que tú tienes algo a las, a Ay, que las llega 8 mi hija y que chiquita. tienes que salir, algo muy importante. Entonces, te voy a hacer unas preguntas rápidas, o sea, digamos como unir diferentes cosas acá. Sí, El peligro de autoformularse, que yo sé que tú no lo has venido diciendo, pero yo creo que es muy importante para que entendamos qué puede pasar, aunque ya lo, o sea, yo creo que este es un resumen. El tema de
nosotras en perimenopausia, hormonas sobre hormonas, ¿esto tiene algún tema, algún riesgo? Porque la mujer puede estar en terapia de reemplazo hormonal, etcétera. ¿Y qué temas pueden, o sea, te las estoy uniendo Sí. tres para después llegar a una que es muy importante de los tiempos y el efecto rebote, pero también si el alcohol y otros demonios que puedan llegar a existir con los cuales pueda haber una interacción de los GLP-1s. Bueno, es importantísimo y voy a ir rápido porque esas preguntas son importantísimas. Total. Hay un eco, no sé Ay, cuál, yo soy. Jensen. Listo. Entonces, mire, bueno, acá el concepto y son tips generales porque estamos hablando de peso. A mí me pusieron en la parte menopáusica a hablar de peso. Entonces, terapia de reemplazo hormonal. Mi, mi consejo es siempre y cuando no exista una contraindicación, hay que recibir la terapia de reemplazo hormonal. Hay dos estudios bellísimos que miran qué pasa con las mujeres que no reciben terapia hormonal, que reciben terapia, que nunca recibieron, que están recibiendo y que alguna vez recibieron. La composición corporal, los cambios que yo les menciono de aumento de grasa visceral y pérdida de músculo es menor en aquellas mujeres que recibimos terapia de reemplazo hormonal. Y la terapia de reemplazo hormonal se puede iniciar en general hasta 60 años, bueno, no importa, dejo ese mensaje. Si hay contraindicación, resulta que en todos los estudios de los agonistas de GLP-1, la mayoría de mujeres, 20, 30, 40%, están en edades menopáusicas, pero no aclaran si tienen terapia de reemplazo hormonal. Pero mi punto es, no hay ninguna contraindicación o aumento de riesgos de eventos adversos. Entonces, es una combinación buenísima, buenísima, buenísima. Pero entonces no es solamente es eso. Entonces, en cambios corporales en las mujeres en que estamos en edad menopáusicas, perimenopáusicas o ya estamos posmenopáusicas, la intervención es general, es global, son varios aspectos. Terapia de reemplazo hormonal, sí. Salud ósea, que yo sé que ustedes han hablado de esto, sí. La vitamina, hacerse la densitometría, la terapia de la parte de hueso, porque cuando hacemos dieta perdemos hueso, no quiero entrar en eso, también, no solo el músculo, la parte del músculo, la parte de la dieta, la parte del ejercicio, y empieza otro componente, la depresión, el estrés y el dormir bien. Si no dormimos bien, nos engordamos más, hay estudios. Entonces, les pregunto, ¿cuántas de ustedes duermen de 6 a 8 horas continuas sin interrupciones? Yo no, tenaz, porque el sueño se necesita para que esas hormonas que nos hacen comer estén tranquilas. Si nosotros tenemos sueños interrumpidos, porque sí, porque el perro, porque los calores, porque el marido, porque estoy sola, por lo que sea, porque estoy deprimida, nos engordamos más y los cambios son más marcados. Entonces, la intervención es global, nada contraindica, medicamentos de terapia y reemplazo hormonal con agonistas de GLP-1 con la vitamina D, que realmente hoy es, en este momento es la era de mil cosas, no se necesita. Vitamina D, si necesitamos, y más si hacemos dieta. Y si estamos ya mayores de 60 años o estamos en menopausia y nunca nos han hecho una densitometría, hacernos la densitometría, porque se pierde hueso también. Pero no hay contraindicación ni con lo de la osteoporosis ni con lo que perdamos peso. Todo se puede y todo se potencia. Ok, perfecto. Ujú. Alcohol y otras cosas, digamos, de la vida diaria que puedan llegar a generar como una interacción o algún Es tema que que puede ser problema. no es que haya una interacción tóxica. eh, Está escrito que, por ejemplo, si uno toma alcohol, puede empeorar hay veces los síntomas gastrointestinales, porque como esto también tiene efectos gastrointestinales, la ingesta, los guayabos, perdónenme la expresión, son mayores, pero el punto acá es que obviamente la ingesta de alcohol, aunque está escrito que una mujer no debe tomar más de una o dos copas al día, que es bastante. Yo ahora diario, porque más de eso, pues ya empiezan como rangos de exceso de ingesta de alcohol y no es negociable que me bajo las 3 botellas el fin de semana. En la parte calórica de dietas, pues el alcohol no va. A mí me encanta el vino, y Sandra lo sabe. Y mi nutricionista me dice, porque le digo, mire, quíteme todo, pero el vino, y me dice, le voy a decir una cosa, Ana María, me dice ella, un vino es como si usted se come el pan. Entonces negocie, ¿qué quiere tomarse? Comer pancito en el restaurante como su carbohidrato,
con el aceite, pues ya ahí se le fue, no se come nada más. Yo prefiero el vino, pero no tengo agorista GLP-1, pero ese es el aporte calórico. Entonces, realmente sí lo restringen porque estamos en dieta, pero no pasa nada. Si ustedes me dicen, ¿qué pasa si yo deseo el fin de semana con mi familia, con mi novio, con mi marido, con mis hijos, con mis nietos, tomarme una, dos copas de vino? No va a pasar nada. Ya exceso, sí, el guayabo es terrible, aumenta todos los eventos adversos gastrointestinales de estas moléculas y pues el aporte calórico es tenaz. El trago es pura azúcar. Eso es lo que pasa. Bueno, yo sé que te voy a robar como 5 minutos No, más, pero mi hija llega acá, pero hay una listo. importantísima, si no te la pongo yo. Bueno, perfecto. Efectos secundarios, no los has dicho, Bueno, sí. pero para volver a hacer énfasis en esos efectos secundarios. Los efectos secundarios de todas esas moléculas, otra vez el eco, tranquila, son gastrointestinales. El principal es náuseas. Le sigue vómito. Le sigue diarrea y después estreñimiento. Sin embargo, hay personas que solo les da estreñimiento o vómito, náuseas o no les da nada. El 8% en todos los estudios de que son miles de pacientes en el mundo, solo un 8% han dicho, no puedo, no lo aguanto y me retiro. ¿Por qué solo un 8%? Los efectos suelen ser autolimitados. Generalmente es al iniciar dosis altas cuando incremento la dosis. Y todos los efectos, que eso es lo que importa con la parte médica, tienen control. Yo a mis pacientes les digo, listo, puede dar esto, 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 todo tiene manejo, me informan. ¿Cómo se limitan las náuseas o el vómito o esa cosa? Con comer las comidas o a la plancha o asados o al vapor, evitar grasas, mexicanos, salsas pesadas, evitar sólidos con líquidos, evitar el alcohol, porque lo que yo les digo, el alcohol alborota esos síntomas, y pues ya lo que uno sabe, si uno dice, mire, uy, a mí el pimentón me mata, la patilla me mata, se va a morir si se lo come, porque el estómago, eso es otro efecto que hace, está, se queda con la comida más tiempo, entonces, uy, empieza uno a sentir eso, pero todo tiene control. Y los efectos adversos en general son como en el 10% de la población, pero hay que saberlo, hay que saber cómo se evitan y hay que saber que cada evento adverso tiene control. Y a mí, por ejemplo, mis pacientes y ustedes con sus médicos les informan y ellos ya saben qué poner para las náuseas, para el vómito, para el estreñimiento. Uno sabe porque hay un consenso científico para nosotros médicamente que nos dice cómo controlar cada evento. O sea que eso se sabe y cualquier médico que prescriba estas moléculas lo tiene que saber. Bueno, y vamos a las dos preguntas más importantes con las que iniciamos este conversatorio que tú dijiste que era la pregunta clave que te hacían las personas. Efecto rebote, ¿cuál es la realidad del efecto rebote? Y que además va muy asociado a cuánto tiempo hay que tomarlo, es para siempre, cuánto es el mínimo de años. Entonces, cuéntanos eso que es clave para todas estas Voy a mujeres. tomar 5 minutos porque esto es importantísimo. Antes de hablar de eso, les voy a explicar qué nos pasa a todos los seres humanos cuando hacemos dieta. Resulta que cuando el organismo es maldito, es terrible, porque el organismo, nuestro organismo, siempre va a asumir que si uno deja de comer es porque está en una situación de crisis, porque así eran los cavernícolas. Ellos llegaban, situaciones de crisis, no hay comida, así fue el primer ser humano, y lo que hacían es, bajo la tasa metabólica, bajo el consumo, lo hago comer más para protegerlo porque no quiere comer. Entonces, ustedes empiecen, no es sino que estén tranquilas y quieran bajar 2 kilos, empiecen dieta y a los 2 días se quieren comer el mundo entero, cuando nunca se lo comían. Porque el organismo, la primera señal, y ahí es donde juegan estas moléculas en el cerebro, es que yo empiezo a restringir y el maldito organismo empieza a hacerme comer, a hacerme querer comer, a darme más hambre, a estar pensando en comida. Carajo, llevo solo un día en dieta. Pues sí, empiezo. Entonces, el organismo siempre va a pelear contra nosotros. Entonces, todo eso es una realidad. Entonces, cualquier tratamiento que hagan van a empezar rapidísimo y se van a estancar, porque el organismo no quiere que usted esté flaca. No quiere, él es así. Entonces, cualquier cosa que hagan se estanca y él es a volver a lo mismo.
¿Por qué son tan importantes estas moléculas? Porque pelean con el organismo en la mente y bloquean todo eso. Entonces yo simplemente puedo dejar de comer, no estoy amargada, no pienso en comida, no sufro por la comida, me bloquea eso y puedo hacer dieta. Entonces, estos medicamentos, si los aplicamos, si los recibimos y los suspendemos, se pierde ese efecto. Entonces nos vamos a engordar. Es el efecto, lo que la gente dice, rebote. Rebote pasa con dieta, con el ayuno, cuando yo hice, cuando fui, me cansé y volví, me engordé. Todo. Por eso, si fuera tan fácil, no habría personas con sobrepeso o con obesidad. El organismo siempre va a querer volver al peso máximo, que es lo que nosotros llamamos el set point, y en la consulta uno siempre le pregunta al paciente, ¿cuánto es lo máximo que usted ha pesado en su vida? Malas noticias, su organismo va a querer volver siempre a eso. Entonces, mis queridas, la ley de la vida es, y ya llegué a esto, hagan lo que sea, pero quédense ahí, porque él va a querer siempre llevarlas a eso. Entonces, estos medicamentos, obviamente, y no lo digo yo, y no dice, sino que los estudios clínicos dicen, ¿qué pasa? Ya bajaron 20 kilos, ¿qué pasa si yo lo quito? ¡Pum! Lo quité. Al año volvieron, se regana el peso. Entonces, la tendencia ahora y el problema en el mundo y en el sistema de salud es, entonces, ¿cuál bolsillo va a aguantar esto? En este momento, la evidencia va, o como lo muestran los estudios, que uno los inicia, uno llega a la meta que espera con el paciente y no es la meta que ustedes quieren, porque olvídense que ya no se yo quiero pesar 40 kilos, yo quiero 50, no, no, es su composición corporal. Entonces, una vez llegan, uno no puede suspender. Entonces, lo que le muestra a uno la evidencia es, hay estudios que dicen, listo, llegó a la dosis máxima, póngalo cada 15 días y van a 6 meses. Hay otros estudios que dicen, listo, póngalo, llegó y ahora ponga dosis más bajas cada 15 días. Entonces, es dinámico, pero yo les puedo decir, y a mis pacientes lo que primero les digo es para toda la vida. Y voy a pagar 2 millones, 1 millón, no, es para toda la vida, depende cómo veamos. Yo empiezo a titular la dosis más baja que todavía le controle el cerebro. Y eso es individual. Ahorita, pues con lo que llevo de, lo que llamamos de Mounjaro y Wegovy, que no van a ser más de 6 meses, mis pacientes estoy manejándoles cada 2 semanas, empecé ya cada 3 semanas con dosis de mantenimiento. Muchos aguantan, no se incrementa el peso. Otros simplemente me dicen, mire, doctora, en el día 17 me quiero comer el mundo. Pues mi amor, cada 17 días se lo pone y vamos evaluando. Entonces, es muy individual, pero sí les cuento que la mala noticia, y yo por eso les digo, así no quieran volver, es para toda la vida. Por ahora, porque no ha salido el remedio que diga. Entonces, cuando me dicen, sí, le digo, no, 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 pero espere, porque la dosis, la concentración, el bolsillo es diferente a la fase de tratamiento, pero la recomendación es continua. Por eso es tan importante, y Sandra, porque yo hablo y hablo, el músculo, que también eso hay que mirarlo. Si yo me adelgazo y me chupo el músculo, me quito los medicamentos o le bajo la dosis, mi tasa metabólica está en el piso. Es que mejor dicho, no, mejor dicho, terrible. En cambio, si yo saco músculo, el consumo de oxígeno y la tasa metabólica se sube y les va a facilitar mantener, controlar más hábitos adecuados, ¿no? Porque eso pues, es con hábitos. Pero eso es como la historia y la triste realidad de esto. Pero se puede bajar la dosis, puede. Hay dos preguntas que nos están haciendo acá, perdón, hablo rápido porque No, sé tranquilo. por tu tiempo. No, no, no hay Una es, problema. ¿hay una edad mínima, una edad máxima para que las personas puedan tomar estos productos? Y bueno, acá alguien nos dice que entonces lo clave siempre sea lo que sea que estemos haciendo, es hacer ejercicio, además que acá ya me meto que es ejercicio de fuerza, ¿no? Entonces, ante esa pregunta de la edad, Ujú. Sí, o sea, ¿cuáles son las hay, indicaciones? realmente hay estudios de agonistas de GLP-1 en adultos mayores, no hay contraindicación. O sea, uno puede utilizarlo a los 70, qué pena que hay un eco, a los 70, a los 75, a los 80, no hay un techo. Depende del músculo, de la funcionalidad y que no haya obesidad sarcopénica, o sea, esas Ujú. personas que tienen todo el músculo infiltrado.
porque ahí debe uno recuperar primero el músculo. Sandra, porfa, tu micrófono. Ay, sí, perdón. Sí. No hay entonces límite, o sea, si uno, o sea, hacia adultos mayores, la evidencia no es muy grande porque suelen sacarlo de los estudios, pero realmente en la universidad revisamos la semana pasada los resultados en el adulto mayor y el consenso de expertos es no hay que limitar estas terapias en un adulto mayor. Y yo les digo, adulto mayor, 60 para arriba. Bueno, entonces, así. Obviamente los grupos de adulto mayor, pues van de 60, 75, 75 mayor. Pero cuando uno va a poner estas moléculas, no hay limitación, pero hay un análisis. Ahí sí yo te diría que esos pacientes sí solo deben ser seguidos por expertos, porque en ellos toca mirar lo que yo les decía, el músculo, si está infiltrado en grasa, si tiene obesidad sarcopénica, si tiene funcionalidad, si tiene la fuerza. Entonces, para el suplemento de proteína toca mirar la creatinina, porque si nos vamos de más con la creatinina o con un tipo de proteína le daño el riñón, pero no hay limitación. Yo no soy pediatra, hay estudios en pediatría de adolescentes con diferentes moléculas en mi consulta veo desde los 16 años, ¿cierto? Y empezamos tratamientos de este grupo etario, que es un grupo muy similar ya a la transición, pero como ven, no hay limitaciones, solamente el cuidado y los cuidados que uno tiene que dar para prescribirlos y cómo seguir a estas poblaciones. La alimentación y la parte de actividad física, poner a un adulto de 78 años a hacer ejercicio de fuerza es dificilísimo. Es dificilísimo, generalmente van con terapia a la casa, los hijos le tienen terapistas, van funcionales 2 veces a la semana, pero ahí toca muy bien deportólogo, oficiatra, nutrición y experto que ya sí debe ser internista que maneje peso, obesidad, internista endocrinólogos. Nosotros somos internistas porque es una población de muy alto riesgo, 60 años para arriba. Si uno se chupa Bueno, el yo, músculo, se muere más rápido. Con eso les digo, se cae uno más rápido, se el, fractura todo. ese es uno de los temas definitivamente más relevantes. Músculo, el órgano más importante para la Sí, longevidad, sin sí. duda. Ana María, yo igual quiero, sé que el tiempo es reducido, pero si alguien tiene una pregunta que crea No hay que es problema. fundamental, que no sea una pregunta solo personal, sino una pregunta que le sirva a todo el grupo o que haya quedado una duda de todo esto que Ana María ha dicho y digan, bueno, es que no, esto no nos quedó tan claro, no lo entendemos, por favor, háganla, levanten su mano o si quieren la escriben por acá, pero antes de eso, por si, pues Ana María ya se nos tiene que ir. Acá ya han comenzado a preguntar dónde te pueden encontrar, Ana María. Bueno, sí, yo tengo mi consultorio en el edificio Cima, en el country, el micrófono. Cierra el micrófono, Sandra. Ah, Tranquila. Encima, asumo que estarán preguntando qué entidades. Yo tengo Colmédica y Allianz, que la agenda es reventada y hago generalmente todo esto, pues sí, cuando logren la cita también lo hago particular. Yo creo que el contacto lo tienes tú, el particular es rapidísimo y también tengo el de la prepaga. Tengo Colmédica, Allianz y estos pues los veo en el consultorio también particular. Sandra les puede compartir el contacto. Aquellas que quieran lo mismo, bueno, bonito, barato, también en el Hospital de San Ignacio por consulta particular. Mejor dicho, es muy barato, no van a apuntar los precios, pero es muy barato y es lo mismo. Es la misma nutricionista de mi consultorio y soy yo y es lo mismo. Obviamente hay residente y todo, pero es lo mismo. Allá estamos también. O sea que el objetivo mío es de verdad que las mujeres estemos sanas y que de verdad si quieren iniciar lo hagan bien con el seguimiento, así que me pueden encontrar San Ignacio, me pueden encontrar en mi consultorio, Sandra les da el contacto o a sus mismos endocrinólogos. Yo creo que ustedes ya salieron con toda la información que pueden decir, pedir y exigir los exámenes y las valoraciones adecuadas para tener unos resultados de verdad satisfactorios y saludables, saludables. Es lo más importante.
Yo les voy a pasar a todas esos links. Hay un link que es el link de medicina prepagada de las medicinas que tiene Ana María y hay un link que Ana María tiene también desde la parte privada para que ustedes puedan tomar sus decisiones, porque hoy son muchas las personas que están tomando GLP-1, pero lo pueden hacer de una forma indiscriminada y ustedes también puedan decirles y contarles. Este es un tema que lo llevamos obviamente a las mujeres que estamos en Soy Menopausia, las mujeres que estamos en perimenopausia y menopausia, pero la realidad es que pues esto es un proceso que lo están haciendo muchas personas, muchos hombres de diferentes edades. Entonces, qué bueno que tengamos el conocimiento basado en ciencia real para que podamos empoderarnos de lo que queremos hacer. Ana María, muchas gracias. Acá ya nos dijeron que todo les quedó súper claro. Yo no sé si tú tengas algo adicional para cerrar. No, quiero primero pues agradecerte, de verdad que es un tema que a mí me apasiona, lo vivo y te agradezco de verdad, Sandra, y chévere que este grupo, incluso ahora me voy a meter ya como la mujer también, porque sé que hacen charlas de Maravilloso. todo. De verdad, gracias, voy a Súper. participar. Bueno, muchas gracias. Ahora te envío precisamente el link. Gracias a todos quienes se nos unieron. Igual la grabación la subo mañana por si necesitan volverla a ver, para que la grabación también les quede, para que se la puedan compartir. Recuerden que esto es un link de YouTube, entonces se lo pueden compartir a quien quieran y van a tener información muy útil. Y bueno, nuevamente, gracias a todas ustedes por acompañarnos y gracias a ti por este espacio tan valioso. Feliz noche a todas, gracias. Igualmente, un Gracias a abrazo. ustedes. Chao.